Muy buenas tardes con todos. Les saluda el jefe de Recursos Humanos. El día de hoy está programada la capacitación del curso denominado Ética, Integridad y su importancia en la función pública, cuyo expositor es el abogado Manuel Mundaca Zapata, especialista en integridad y control interno de la Unidad de Recursos Humanos. En ese sentido, el día de hoy se va a tocar una charla muy interesante acerca de una de las piezas claves que conforma el modelo de integridad en toda entidad pública. Sin más pormenores, doy por iniciada esta charla de capacitación y doy la palabra al abogado Manuel Mundaca Zapata para que comience su exposición acerca de ese tema muy importante en salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor John. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre la ética e integridad y su importancia para la función pública. En esta ocasión vamos a dar algunos conceptos generales, vamos a ir abordando los principios que rigen la función pública y aterrizar en alguna de las opiniones de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero para empezar, ¿qué entendemos nosotros por ética? ¿Qué es la ética en un sentido amplio? ¿Es acaso una cosa abstracta? ¿Es algo de filósofos? ¿Un código de conducta que nadie cumple? Por supuesto que no. Ninguno de estos tres conceptos entra en la categoría de ética, sino que desde un punto de vista filosófico, la ética es la forma como se conduce, comporta, actúa cada persona frente a una situación concreta. Ética es un término que deriva del latín ethos, que significa carácter o modo de ser de la persona, y también significa costumbres y culturas. De ahí que la ética implique, en una primera sección, el discernimiento sobre lo que es mejor hacer en un momento determinado. La ética es un acto reflexivo que involucra nuestro razonamiento a través del ejercicio de discernimiento. Y en un segundo concepto, la ética implica el sistema de valores existentes en una sociedad y momento determinado. Esto entendido como la idea de lo que es bueno varía de persona a persona y puede cambiar en distintas sociedades y de una época a otra, dependiendo de la cultura. Y un ejemplo de eso lo tenemos en las diferentes culturas que a lo largo de nuestra historia se han venido desarrollando. Por el otro lado, ¿qué es integridad? ¿Es acaso lo mismo que ética? Integridad viene también de dos términos en latín: integritas, que significa totalidad, e integer, que significa entero. Y la integridad, en un sentido filosófico, es la cualidad de una persona que se inclina por dar precedencia a consideraciones morales, incluso cuando haya un serio incentivo para dejar que el interés egoísta o algún irreprimible deseo adquieran la primacía, o cuando la traición del principio moral pueda pasar desapercibida. Tener integridad es tener un compromiso incondicional y firme con los valores y obligaciones morales. Esta es una definición recogida en la enciclopedia Oxford de Filosofía. Y desde el punto de la función pública, ¿qué es la ética y qué es la integridad? La ética pública es el desempeño de los empleados públicos basados en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Por otro lado, integridad pública es la actuación coherente con valores y principios y normas que promueven y protegen el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y la generación de un valor público, ¿no? Estas definiciones vamos a poder encontrarlas en la guía de conceptos y aplicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces, a partir de ahí, entendemos ya que, aunque ética e integridad son conceptos relacionados, tienen diferencias conceptuales. Desde un punto de vista personal, la ética significa reflexión
valoración de lo correcto o incorrecto de las acciones y decisiones individuales. Es lo que nosotros decidimos que es correcto, es lo que nosotros decidimos hacer. Y desde un punto de vista público, la ética está aplicada a orientar a bienes y fines esenciales de la actividad cooperativa y social. Busca el bien común. Por otro lado, la integridad, desde un punto de vista personal, es la excelencia del carácter personal intachable. Es una idea, es algo que se quiere lograr, la excelencia personal. Desde un punto de vista público, la integridad en las organizaciones son el marco de su gestión interna y con las partes interesadas dan coherencia y valores, principios y normas a su gestión y a su administración. Desde un punto de vista legal, en el sector público, los principios éticos se encuentran regulados en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Y el primero de estos principios es el principio de respeto, por el cual todo funcionario y servidor de los distintos niveles debe adecuar su conducta hacia el respeto a la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa, al debido procedimiento y se busque sobre todo la satisfacción del ciudadano. No olvidemos que ese es el fin máximo de la función pública, ¿no? Todo, por supuesto, como lo bien señala el principio de respeto, dentro de nuestro marco constitucional y legal vigente. Otro de los principios es el principio de probidad, que es por el cual tanto los funcionarios como servidores públicos actúan con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. Por el principio de probidad, cumplimos nuestras funciones desechando todo tipo de ventaja o todo tipo de interés o favorecimiento indebido en terceros. Ventaja que, como dice la norma, no solo busca el provecho personal, sino también ventajas para terceros que podrían darse, ¿no? Actuar con probidad es actuar con honradez, con honestidad y en procura de la satisfacción del interés público. Otro de los principios es el principio de eficiencia, por el cual se brinda calidad en cada una de las funciones a nuestro cargo, procurando una capacitación sólida y permanente. Todos los funcionarios y servidores del Estado debemos estar en constante capacitación, porque las normas van variando, porque las normas van cambiando, porque estamos evolucionando como sociedad y nosotros como profesionales debemos ir al ritmo de esos cambios para garantizar ejercer nuestra labor con eficiencia. Otro de los principios éticos es el de idoneidad, entendido como la actitud técnico, legal y moral. La idoneidad es una condición esencial para el acceso y el ejercicio de la función pública y debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de las funciones. Esto va de la mano del principio de eficiencia. La idoneidad es que nosotros podamos cumplir con lo que los perfiles de los puestos que ocupamos nos exigen, no solo a nivel de experiencia profesional, sino también a nivel de capacidades técnicas. Y eso implica que estemos siempre constantemente capacitados en los temas de nuestro día a día. Otro de los principios es el principio de veracidad, por el cual se debe expresar con autenticidad las relaciones funcionales de quienes integran la institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento y es contribuir juntos al esclarecimiento de los hechos. Debemos entender que este principio de veracidad está enfocado desde el punto de vista ético, que si bien guarda relación, es también un concepto distinto al principio de veracidad previsto en el tubo de la Ley de Procedimientos Administrativos General, ¿no? Pero lo que sí tienen en común es que por el principio de veracidad nosotros actuamos con autenticidad, tanto en nuestra función de día a día como con los documentos que recibimos. Requiere que haya autenticidad, honestidad en cada uno de los documentos que presenta tanto el ciudadano como en el actuar del día a día del funcionario público.
Otro de los principios es el de lealtad y obediencia, por el cual el funcionario, el servidor público, tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada quien lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones interpersonales dentro del Estado y con la ciudadanía en general, ¿no? Lealtad y obediencia implica, por supuesto, a la institución a la que pertenecemos, a las funciones que realizamos, a las funciones que tenemos asignadas, buscando siempre el bien común y el trato justo y equitativo. Justamente, justicia y equidad es otro de los principios por el cual cada funcionario y servidor público debe actuar con fidelidad y solidaridad hacia todo el personal de la institución y la ciudadanía, cumpliendo las órdenes que imparta la autoridad competente en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que deberá poner a conocimiento de las instancias correspondientes, ¿no? Actuar con justicia, con equidad y con fidelidad no significa aceptar todo, no significa aceptar arbitrariedades, no significa aceptar ilegalidades. Finalmente, como decíamos al inicio, la ética implica que las decisiones son personales y que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Por lo tanto, si vemos un supuesto de arbitrariedad, si vemos un supuesto de ilegalidad, lo que nos corresponde como funcionarios y servidores públicos es denunciarlos y ponerlos a conocimiento de las autoridades e instancias competentes. Otro de los principios es la lealtad al Estado de Derecho, por el cual un funcionario de confianza y cualquiera de los servidores públicos debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Debemos entender que, sobre todo para el caso de los cargos de confianza, cuando estos son en regímenes de facto, de autoritarismo, de ilegalidad, es un causal de cese automático e impedimento para ejercer en la función pública, ¿no? Debemos entender siempre que todo funcionario y servidor se debe a la Constitución y a las leyes vigentes, y no respondemos por gobiernos de facto autoritarios. Pero así como hay principios, la función pública también nos impone deberes a todos los funcionarios. Y el primero de ellos es el deber de neutralidad, por el cual todos los funcionarios y servidores debemos actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de nuestras funciones, demostrando independencia a nuestras vinculaciones con personas, partidos políticos e instituciones. No debe entenderse que esto implique una prohibición a formar parte de algún grupo, alguna institución o un partido. Pero si ese fuera el caso, y puede tener injerencia en nuestra actividad y en nuestra función del día a día, lo que es un deber para nosotros es abstenernos, es dar un paso al costado y evitar entrar en un conflicto de intereses que esta situación podría generar, ¿no? Hay sí determinados puestos y cargos en la función pública que tienen una prohibición expresa de actividad política, por ejemplo, el caso de los jueces, de los fiscales, pero incluso de los servidores comunes podemos tener también que si se diera la situación de pertenecer a un partido, no podríamos hacer campaña dentro de nuestra institución, no podríamos hacer publicidad política de nuestra institución porque estaríamos infringiendo el deber de neutralidad. Otro deber es el deber de transparencia, por el cual todos los actos del servicio público deben ser ejecutados de manera transparente. ¿Esto qué implica? Que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor y la servidora pública deben brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Hace unos días compartíamos en el taller de transparencia y veíamos que la regla general es que toda información que producen las entidades públicas se presume pública. Por lo tanto, la mejor forma de actuar de un servidor o funcionario público es un actuar transparente, dando cuenta de las funciones y las acciones que realizamos como parte de la gestión. Y para eso
La norma ha previsto herramientas como los portales de transparencia estándar o las solicitudes de acceso a la información pública. Otro deber es el deber de discreción, por el cual todos los funcionarios y servidores públicos debemos guardar reserva respecto de los hechos o informaciones de los que tengamos conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de nuestras funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que nos correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública, ¿no? Es cierto, la regla general es que todo el actuar y la información que producen las entidades públicas se presume pública. Pero eso no implica que en nuestro día a día vamos a ir comentando temas sensibles o vamos a estar hablando de cómo funciona tal o cual nuestra oficina o qué ocurre en tal o cual momento de nuestra entidad, ¿no? Es un deber de la función pública el actuar con discreción. Y es más, todos los que tienen un contrato, ya sea laboral o de servicio de tercero, van a encontrar, ya sea en el contrato o en sus términos de referencia, una cláusula de confidencialidad respecto a las funciones y labores que ejerce, ¿no? Por supuesto, eso no implica que de ninguna manera una contravención a la norma de transparencia, pues como ya lo hemos señalado, la transparencia se ejerce a través de los canales legales previstos para ello, como lo son el portal de transparencia estándar y las solicitudes de acceso a la información pública. Otro de los deberes de la función pública es el ejercicio adecuado del cargo. Y esto es que con motivo o en ocasión de las funciones que quien labore en el sector público no debe adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción contra sus colegas u otras personas, ¿no? No podemos obligar a las personas, no podemos coaccionar a las personas abusando de nuestro cargo. En principio estaríamos cometiendo el abuso de autoridad, ¿no? Y en segundo, que es una contravención a los deberes de la función pública, el aprovecharse de la situación de poder que determinado cargo pueda dar para ejercer coacción o amenaza contra determinados funcionarios. Estas situaciones deben ser denunciadas y tienen una sanción no solo administrativa, sino además dentro del ámbito penal. También tenemos como deberes en la función pública el uso adecuado de los bienes del Estado. Por este deber, los funcionarios y servidores públicos debemos proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que nos fueran asignados para el desempeño de nuestras funciones de manera racional, evitando el abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir el empleo de los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales nos hubieran sido específicamente destinados. Todos los bienes públicos deben ser cuidados por los funcionarios y servidores públicos. Y no solo se trata de cuidar adecuadamente que mi escritorio esté limpio, que mi pantalla esté limpia, que mi teclado esté limpio. El deber de cuidado va más allá. También va a que no se usen los bienes públicos para otros fines, ¿no? Uno de los casos recientes en tribunales de servir, por ejemplo, es de los servidores que imprimen sus tesis en la impresora del servicio público, ¿no? Entonces hay un mal uso de los servicios públicos, ¿no? Entonces ahí incluso estaríamos cometiendo también un ilícito penal de aprovechamiento, de hurto por parte de nosotros en el caso de los bienes públicos, ¿no? El deber de cuidado no solo es un deber de cuidado material, sino también del correcto uso de estos bienes. Otro de los deberes es el deber de responsabilidad, por el cual toda persona que labore en el sector público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor o servidora pública debe realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no le sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrentan, ¿no? La regla general es que nosotros cumplimos nuestras funciones y las cumplimos a cabalidad y en forma íntegra. Pero tampoco podemos cegarnos y cerrarnos y decir, esto no me toca, esto yo no lo hago, o envíame un memorándum donde me la asignas, ¿no?
ante situaciones extraordinarias, cuanto la entidad lo necesite, es deber del funcionario y servidor público apoyar y sumar a que se cumplan los objetivos de la entidad pública. Otra de las, ya hablando ya no de deberes, sino de prohibiciones éticas del empleado público, la primera de ellas es mantener intereses en conflicto. ¿Qué son intereses en conflicto? Son relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto los intereses personales, laborales, económicos o financieros pudiera estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. En este caso, siempre debe primar el cumplimiento de las funciones del cargo. No debemos dejar que nuestras decisiones dentro o en el cumplimiento de nuestras funciones se vean influenciadas por intereses de terceros, ¿no? Debemos cumplir nuestras funciones de manera íntegra, de manera cabal. Otra de las prohibiciones del empleado público es obtener ventajas indebidas. Y esto es, pues, cuando se obtiene o procura beneficios o ventajas indebidas para sí o para terceras personas, manteniendo el uso del cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, ¿no? Esto, como lo vimos, está relacionado con el conflicto de intereses, pero ya pensando en aquella situación donde a través del cargo se buscan ventajas indebidas, ¿no? O aún no teniendo el poder de decisión para dar esas ventajas, se hacen promesas de que pueden favorecer de tal o cual manera, ¿no? Ahí no solo estamos hablando de una falta administrativa, sino también la comisión del delito penal de tráfico de influencia, ¿no? Entonces, que para que se pueda dar este delito, no solamente se tiene que tener las influencias, sino que basta que se aleguen. Basta que aunque yo no tenga las influencias, aparente tenerlas para poder incurrir en este delito, ¿no? Otra de las prohibiciones es realizar actividad o proselitismo político, que como ya lo habíamos visto, implica la contravención al deber de neutralidad, ¿no? Todo funcionario y servidor público está prohibido de realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de las funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos, organizaciones políticas o candidatos. Esto lo vemos usualmente en las épocas de campaña, cuando determinado congresista, alcalde, gobernador regional comienza a hacer actividades con los colores de su partido o entregar en actividades oficiales volantes o alguna prebenda o obsequio a los asistentes, ¿no? Lo que constituye ya de por sí una falta administrativa, no solo en el marco del Código de Ética de la Función Pública, sino también de las normas propias del Jurado Nacional de Elecciones y además constituye también un delito electoral los que se encuentra previsto en el Código Penal. Otra de las prohibiciones es hacer mal uso de la información privilegiada, que igual que en el caso anterior guarda relación, pero ahora con el deber de confidencialidad, ¿no? Nosotros, como funcionarios y servidores públicos, estamos prohibidos de participar en transacciones o operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que se pertenece o que pudiéramos tener acceso a ella por nuestra condición o ejercicio del cargo, que no se debe permitir además el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés particular, ¿no? Sucede muchas veces que llegan denuncias a nivel de Tribunal de Servir o de la propia Contraloría respecto a que se filtra información de los procesos de contratación, donde determinado proveedor ya sabe de antemano cuál es el valor referencial para presentar la oferta o cuáles son las ofertas de los otros postores, ¿no? Esto constituye no solo una prohibición y una falta administrativa, sino también delitos como el de colusión o probablemente los de cohecho que se encuentran previstos en el Código Penal. Otra de las prohibiciones es el presionar, amenazar y acosar, ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Nuevamente, desde nuestra función, desde nuestro cargo, no podemos
tratar de hacer presiones o amenazar, o peor aún, entrar en acciones de acoso, hostigamiento, ¿no? Que ya tienen incluso su normativa propia, que ya se irá difundiendo la normativa especial interna en este marco, ¿no? Pero esto constituye nuevamente una falta administrativa y además un ilícito sancionado a nivel penal, ¿no? No solo en el marco del Código de Ética, sino de las propias normas particulares de hostigamiento y acoso en el ámbito laboral y del Código Penal. Hasta aquí hemos hablado sobre los principios, deberes y prohibiciones en el marco del Código de Ética, pero ya desde el 2017, en el Perú, en el marco de nuestro camino de la OCDE, ya se viene hablando del modelo de integridad, modelo que además está previsto en el Plan Nacional de Integridad de nuestro Estado, ¿no? La función de integridad comenzó su desarrollo con el Decreto Legislativo 1327 y su reglamento, y a partir de ahí ya se han establecido la Política Nacional de Integridad, el Plan Nacional de Integridad y una serie de directivas que la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha venido estableciendo en su rol de ente rector del sistema de integridad. Pero para ir directamente al modelo de integridad, vamos a encontrar que este tiene 9 componentes, siendo el primero de ellos el compromiso de la alta dirección. Compromiso que se ve desde el momento en que se comienza a ejercer la función de integridad, ya sea desde la máxima autoridad administrativa, ya sea conformando una oficina de integridad, un equipo de integridad o delegando esa función a los funcionarios, ya sea asesores o jefes de recursos humanos. Es así como se denota el compromiso de la alta dirección, ¿no? Y desde ahí viene el camino de fortalecimiento a la oficina de integridad. El darle los recursos logísticos, personal y de capacidades que se requieran para ejercer adecuadamente esta función, que va acompañando distintos aspectos de actuar administrativo del día a día, ¿no? Y por eso es que otro de los componentes también es la comunicación y capacitación. Ya desde la oficina de integridad tiene que comenzarse a hacer acciones de difusión de los canales de denuncia, de las acciones que se realizan, de qué situaciones o hechos pueden ser denunciados en el marco de nuestra norma de integridad, ¿no? Difusión, capacitación, comunicación que no solo se debe hacer a nivel interno, sino también a nivel público para que el ciudadano tome conocimiento de estas acciones que viene implementando la entidad, ¿no? Otro de los componentes es la adecuada atención de los canales de denuncias. El Estado peruano ya tiene implementado la plataforma única de denuncias al ciudadano, que es el medio por el cual se pueden presentar denuncias, ya sea identificándonos o de manera anónima, e incluso pedir medidas de protección para los que denuncian, ¿no? Y este canal de denuncias debe ser correctamente implementado, correctamente monitoreado por parte de la Oficina de Integridad. Establecer políticas de integridad interna es otro de los componentes, ya no solo a nivel Estado, como la Política Nacional de Integridad, sino que cada entidad debe aprobar su propia política interna y darla a conocer y ejecutar por parte de los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Otro de los componentes es la transparencia, datos abiertos y la rendición de cuentas, que como ya lo habíamos visto en charlas anteriores, se da a través de los canales que la propia ley de transparencia ha previsto para tal fin. Llámese las solicitudes de acceso a la información pública o el portal de transparencia estándar, ¿no? El control interno, externo y auditoría. Y acá es importante tener en cuenta que no se trata de que el oficial de integridad asuma este rol, porque son dos sistemas distintos. El sistema de control interno es otro sistema distinto al de integridad, pero sí tiene el oficial de integridad un rol de acompañante, un rol de seguimiento, de poder ver que es el responsable del sistema de control interno, o de los responsables de implementar las recomendaciones derivadas de los informes de control, cumpla con presentar las medidas de acción previstas dentro de los plazos señalados. Otro de los componentes del modelo de integridad es la gestión de riesgo, que es un componente preventivo, que significa que
en trabajo con las áreas se puedan identificar aquellos procesos sensibles donde pueda haber mayor probabilidad de corrupción o de actos de corrupción y adoptar controles, ejecutar estos controles y mitigar Ok, una vez que precisamente. nos haya dado la IP, Y finalmente tenemos el componente en de este caso supervisión y ya me monitoreo. detectó. El oficial de integridad tiene el rol de ir verificando que cada uno de estos componentes se cumplan, que cada uno de estos componentes se ejecuten adecuadamente y que los órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados de determinada entidad, así como sus funcionarios y servidores que los integran, interioricen la función de integridad, cumplan con estos deberes que hemos señalado, se abstengan de estas prohibiciones que hemos señalado, y esto ir reportándolo siempre a la máxima autoridad administrativa, que es el mayor responsable de la implementación del modelo de integridad y sus componentes. Y acá, entrando un poco a lo que comentaba sobre el tema de la función de integridad y la función o la implementación del sistema de control interno, muchas veces se confunden y se piensa que son lo mismo o que se ejecutan por la misma persona. En este caso, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ya ha emitido la opinión técnica 002-2022 PCM, en la cual ya delimita de manera clara cuál es el rol de cada uno de estos titulares de la función. Por un lado, el oficial de integridad es el que da soporte o respaldo al órgano responsable de la implementación del sistema del control interno. Y este respaldo se materializa con una labor de monitoreo de nivel o grado de cumplimiento en la elaboración de los entregables señalados en las directivas de control interno. El oficial de integridad no es el responsable del control interno. Por otro lado, en esta opinión, la Secretaría de Integridad Pública señala también que el responsable del sistema de control interno es designado en el marco de la Directiva 006-2019 de Contraloría y es el responsable de la implementación del sistema de control interno encargado de coordinar la planificación, ejecución de seguimiento y evaluación del sistema de control interno. Y esta responsabilidad, según el gobierno de entidad, puede recaer en el caso de los ministerios, del secretario general, en el caso de los gobiernos regionales, del gerente regional, en el caso de los gobiernos locales, del gerente municipal, y para cualquier otro tipo de entidades, el responsable del sistema de control interno siempre es la máxima autoridad administrativa institucional. Es a partir de estas diferencias que la Secretaría de Integridad Pública ha concluido que no resulta posible equiparar los roles del órgano responsable de implementar el sistema de control interno y del órgano que ejerce la función de integridad, puesto que cada uno de estos roles cuenta con funciones propias, las cuales se complementan y armonizan a fin de generar sinergias que coadyuven al cumplimiento de las acciones destinadas a evitar y prevenir los actos de corrupción al interior de las entidades públicas. Si bien son funciones complementarias, no son las mismas, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y acá en Salupol, ¿cómo es que va la implementación de la función de integridad? Bueno, desde el año 2019, en Salupol, la función de integridad está delegada al jefe de la unidad de recursos humanos, quien es el responsable de implementar cada uno de los componentes de la función de integridad. Y precisamente ya Salupol se encuentra disponible o se figura en el portal portal único de denuncias del ciudadano, donde cualquiera de nosotros puede ingresar, presentar su denuncia. Si nos queremos identificar, lo podemos hacer o podemos hacerlo también de manera anónima. En este caso serán solo las denuncias por actos de corrupción que impliquen contravención de cualquiera de los deberes o prohibiciones que hemos señalado y que impliquen pues un favorecimiento o un beneficio para el funcionario o terceros, ¿no? No debemos confundir las denuncias de corrupción con los reclamos, con las quejas o recomendaciones que se puedan efectuar. Es importante recordar que así como Salupol se encuentra ya integrado a la plataforma única de denuncias al ciudadano, también
cuenta con un libro de reclamaciones virtuales para los reclamos, quejas que puedan haber respecto a su servicio. Hasta aquí ha sido una exposición que busca de manera general dar los primeros alcances. Esperamos en futuras sesiones entrar más al detalle del procedimiento de atención de denuncias, el procedimiento de medidas de protección para el denunciante y otro de los componentes del modelo de integridad que hemos ido desarrollando de manera general el día de hoy, ¿no? Estoy a su disposición para cualquier consulta, cualquier pregunta que puedan tener y en el chat pueden encontrar el link de la asistencia. Por favor, no olviden ingresar e inscribirse. Muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado Manuel Alejandro Mondaca Zapata por la excelente exposición sobre el tema de ética e integridad pública en Salupol. De pronto queríamos saber si hay algunas consultas o preguntas que ustedes pusieran escribir ya sea por el chat o levantando la mano para que nuestro expositor pueda responder. Estimados, no se olviden de registrarse ahorita en el enlace que hemos adjuntado en el chat del Zoom para que puedan registrar su asistencia a la charla de hoy día. Por favor, realicen esta acción. De repente, en algunas UTES podrían algunos realizar una consulta, algo que no quedó claro, o de repente algún comentario. Muy bien, estimados amigos, yo les agradezco su participación.